Hola, bienvenidos a otra actualización de Conectando Conciencias. Hoy es el 20 de octubre y en esta ocasión no me voy a referir mucho al sistema financiero cuántico, sino respecto a la situación militar hasta cierto punto, de lo que pasa detrás de escenas y también a plena vista. Antes de ello, realmente quiero reiterar algunos puntos de los que ya he hablado anteriormente. Conectando conciencias no se trata de división, de pelearte con tu vecino. Se trata literalmente de conectar conciencias. En las noticias alternativas y en ocasiones en las noticias oficiales, estamos viendo reportes provenientes de distintos países hablando de guerra. Por ejemplo, se dice que Turquía estaría a punto de atacar a Grecia, también se dice que Israel atacaría a Irán, etc. Y esto podría ser un tanto sobrecogedor para algunos miembros alrededor del mundo. Pero no dejen que lo que sea que estén haciendo estos políticos o militares les afecte a ustedes emocionalmente. Hablemos ahora un poco sobre la situación entre los países de Grecia y Turquía. Esto me recuerda que el año 1974 hubo un conflicto entre Turquía al norte y la isla de Chipre al sur. Tenemos miembros tanto en Grecia como en Turquía actualmente también. Y entonces no hay motivo para que ellos dejen de hablarse entre sí o que sientan enojo o resentimiento. No, se trata de una situación política que no tiene nada que ver con ustedes. No es algo que ustedes hayan creado. Es algo que se creó en un nivel ajeno. El hecho de que ciertas facciones se peleen con otras, demostrando así su no ser evolucionados, no significa que nosotros haremos lo mismo. Yo jamás concebiré una situación en la que dos personas que son mejores amigos el lunes, luego, debido a una noticia que sale el martes, no se quieren volver a hablar. Eso es simplemente ridículo. Así que no jugaremos con eso. Si tú eres miembro de CC, sigue nuestros principios espirituales. Ahora, con respecto al sistema cuántico financiero y la reevaluación, ambos ocurrirán cuando sea su momento. En cuanto a información de inteligencia militar, somos muy afortunados en CC porque tenemos mucha gente alrededor del mundo. Actualmente somos más de 95.000 personas. Recuerden que la mayoría de los miembros son de la comunidad de habla inglesa, pero no exclusivamente. Así que estas personas pueden comunicarse con sus coordinadores o conmigo y pueden darnos información actualizada. Y eso es vital, porque nos llega información real y verdadera que proviene de los miembros de CC. Muchos de los medios alternativos no cuentan con esta información. ¿Y por qué lo harían? Los medios oficiales, por supuesto, no reportarían nuestras informaciones. Así que quiero contarles algunas de las cosas más positivas que están ocurriendo. Entiendo la preocupación que hay porque durante los últimos 20 años nos han estado induciendo a la fuerza con el miedo al nuevo orden mundial. Y es un medio muy genuino, tal que cuando hablamos de cosas que ocurren en la milicia, nuestra reacción natural podría ser volver al miedo que algunos han sufrido por 20 años. Y suponemos que esto podría ser un plan del nuevo orden mundial, pero no es así. Por ejemplo, el nuevo orden mundial estaba contando con las criptomonedas para que fueran su nuevo puente hacia el lado social de la economía del mundo. Recuerden que la CIA y parte del Partido Chino Comunista crearon Bitcoin para poder hacer negocios nefastos mediante ella. A veces tenemos que ser muy cuidadosos. Creemos que es el Estado profundo el que hace ciertas cosas, pero no siempre. A veces son los militares. Un gran número de tropas italianas están presentes en Nueva Zelanda, y nuestros propios miembros en ese país han sido visitados regularmente por soldados, avisándoles que habrían explosiones, tiroteos y tal vez niños gritando, y también que deberían permanecer en sus casas. Les dieron una fecha en cuando esto ocurriría, la cual yo por supuesto no voy a compartir. Es en serio, estos eran soldados reales que estaban advirtiendo a la gente de lo que iban a escuchar, diciéndoles que se quedaran adentro y no se alarmasen. Ahora sabemos que hay una gran cantidad de hoteles en varios países europeos que están completos, ya que están alojando soldados, tanto locales como extranjeros.
Esto es parte de las operaciones para liberar a menores cautivos en bases subterráneas y un montón de otras cosas que ocurren. La pregunta es, ¿por qué hay tropas extranjeras en estos países? Estas no son tropas de la OTAN, sino que son soldados especializados de países particulares. Por ejemplo, cierto país recibe tropas adicionales que están especializadas en maniobras técnicas, sea porque el país destino no cuenta con sus propios técnicos o porque los está utilizando en otro lugar. Esto también se trata de mantener a todos los militares en unidad. Ya hay más de 200 países que han firmado, digamos, esta nueva ley GESARA o NESARA, las nuevas reglas de la economía. Algunos dicen que son 209 países. Yo no puedo confirmar eso, solo sé que son más de 200. Estos son los lugares donde los militares se están poniendo en contra de los gobiernos supuestamente electos. Si es que estos gobiernos son satanistas, parte del Estado profundo, cabal, o simplemente están en contra de sus propios connacionales. En algunos casos se está volviendo más que obvio y en otros aún está encubierto. Es verdad que en algunos casos los tipos malos han utilizado la cuarentena del COVID para hacer cosas malas y los tipos buenos la han usado para hacer cosas buenas. Tal es así con Australia, donde los sombreros blancos recuperaron dos maletines explosivos cuyos mecanismos eran increíblemente inoperativos, pues eran de hace ya más de 20 años. Entonces los tipos buenos usan como encubrimiento aquello que los tipos malos han puesto en práctica. Siempre hablamos del sistema de transmisión de emergencia. Eso es lo que cualquier persona despierta quiere escuchar. Además, sabemos que las redes sociales fueron afectadas. Pues bien, hubo varias razones para ello. Si tienes una cuenta en Facebook, por si acaso yo no tengo, tal vez tienes muchos contactos y no quisieras perderlos. Entonces, estos ya han sido resguardados para tu seguridad y para cuando el nuevo sistema se encienda, no se pierdan tus datos que por año has almacenado y en formar amistades. Mockingbird es el programa del Estado profundo para controlar a los medios y a las redes sociales. En cambio, Odin y Starford son programas de los tipos buenos. Lo que nosotros esperamos es el cambio del Internet estándar. Yo le llamo Internet del cabal, por una versión limpia de Internet, que puede operar desde el espacio exterior, o no, dependiendo de la situación. En efecto, se removió ciertos servicios de Facebook, y en realidad fue lo único que se removió físicamente. El resto se hizo a distancia. Esto permite que llegado el momento puedan ser deshabilitados, sin que los negativos logren tomar el control de nuevo. La gente olvida que los militares son muy capaces y cuando el presidente Trump habló de las fuerzas espaciales, pensamos en platillos voladores o vehículos que podían viajar al espacio. De lo que quizás no nos dimos cuenta es de toda la tecnología que tendría la Fuerza Espacial, lo cual es la interfaz entre las comunicaciones en la Tierra, los satélites y el control sobre los medios oficiales. Ahora, lo que podemos esperar es ciertamente una presencia más robusta. Y puse un mensaje en mi sitio de internet indicando que ya están preparados para entrar en la fase 2 de la operación militar, esto se está acelerando. Ya saben, el Pentágono y otros departamentos que son anticabal dentro de los Estados Unidos han preparado un plan y están preparados también para la segunda fase de su operación. Veremos un incremento de presencia militar. En este momento están casi todos en los océanos. Y es verdad que los chinos dispararon un misil nuclear hacia Sydney, Australia, pero en definitiva no habrá guerra. Están adoptando una simulación. Por otra parte, Taiwán es una preocupación real. El Partido Comunista de China siempre quiso volver a tomar Taiwán. Y Taiwán se ve como un estado independiente, que ahora está apoyado por varios países. De hecho, Australia se está inclinando a ayudar a Taiwán, que a su vez atraería a Inglaterra. Estados Unidos ya tiene bases y tropas instaladas allí. Tenemos que nunca hay un corte limpio o una operación limpia. Eventualmente hay efectos secundarios que ocurrirán como en cualquier escalada. Sin embargo, no creo que las cosas se desarrollen tal como los medios masivos de información predican. Supongo que nadie quiera crear una guerra,
pero sí parece que se pretende demostrar tensión y distracción. Por ello que es imprescindible que los miembros de Conectando Conciencias y la gente espiritual que todavía no es miembro de CC puedan distinguirlo. Y no teman. Repito, es muy importante que sean valerosos porque mucho de lo que están percibiendo es una ficción. En ciertos lugares hay gente insospechadamente perversa que dirige su país de modo terrible. Recuerda el Parlamento de Islandia, cuando su economía colapsó y se veían imágenes por celulares de cómo la gente iba al edificio del Parlamento, presionó y por fin sacó a sus parlamentarios a la calle. En verdad, tenemos nosotros una comunidad muy fuerte, en la que las personas tienen una conexión con sus familias. Situaciones como la del Parlamento son más probables que pasen en un ambiente tecnológico, en una gran ciudad donde en la práctica parece que nadie se conociera mutuamente. Ya saben, no funciona de la misma manera. Cada persona responde de distintos modos. Entonces creo que estamos más lejos de la continua etapa de ya es tiempo de despertar. Es todo parte de la política de despertar a la gente. Me parece que ya superamos eso y que ahora estaríamos en la etapa en que las cosas ya por fin realmente están sucediendo. Aquellas personas que son capaces de hacerlo, que las cosas ocurran, ya han sido autorizadas. ¿Quién está causando las conmociones? Bueno, creo que es la gente que hace muchas décadas complotó contra el entonces presidente Kennedy. También las circunstancias del 11 de septiembre del año 2001 y también lo que pasó durante el año 2012. Hubo circunstancias en que no se les permitió continuar, así que se formó un grupo grande de personal, básicamente militar. A las personas del cabal se les pidió, por otro lado, que se retirasen, que cedieran el mando a alguien más. Este nuevo grupo de militares ha sido una fuerza en contra del cabal, un respaldo para hombres y mujeres buenos que se han enfocado en la milicia como una resistencia ante toda esta maldad imperante. Y saben, la evidencia está ahí. Un número de directores ejecutivos que fueron retirados el año pasado para pasar más tiempo con sus familias, si es que me comprenden. Hemos hablado de cuántos presuntos Joe Bidens hay y deberíamos reírnos, porque hasta el presidente Trump ha dicho en público, no ha dicho dónde está Joe Biden, sino quién realmente es Joe Biden. En tal sentido, hay varias personas con puestos de responsabilidad que no está claro en dónde se ubican, ni estamos muy seguros de quiénes son. Gente como Biden, Harris, Pelosi, tal vez pronto desaparezcan para bien y sean reemplazados por personas a quienes verdaderamente sí les importe su propio país. Y que esto a su vez se repita en todo el mundo, ya que muy pocos países tienen buenos líderes actualmente. Ustedes saben, los líderes solían ser tentados, engañados, corrompidos, chantajeados o como ustedes prefieran decirlo. Así que en todo el mundo, durante las últimas semanas, los activos militares han sido redistribuidos. Siempre va a haber maniobras de las tropas, pero lo que está ocurriendo es que materiales y activos están siendo reorganizados. Expertos técnicos y equipamiento han sido ubicados en ciertas ubicaciones. La facción positiva dispone de dos clases de armas espaciales, ¿sí? Una clase es las varas de Dios, las cuales se llaman así, las cuales son barras muy densas y pesadas que pueden ser lanzadas desde el espacio y es muy efectivo en cuanto a proyectiles antibunkers. Son sumamente efectivos. La otra clase es el arma de energía directa que usada desde el espacio exterior es aún mejor, puesto que no son disparados desde la atmósfera de la Tierra, sino que se emiten desde el espacio exterior a la Tierra, donde hay cierto grado de vacío, y luego atraviesan la atmósfera, generando así menos deflexión. Este no es mi campo de conocimiento por si acaso, pero así es como funcionan. Ambas tecnologías fueron empleadas, por ejemplo, sobre la ciudad de Nashville, en Estados Unidos, para inhabilitar los servidores de comunicaciones AT&T. Entonces podemos esperar acciones similares. Yo en verdad entiendo que el Estado profundo ahora tiene muy pocas tecnologías avanzadas en sus manos,
Así pues, ellos esperarían que los buenos usen el armamento avanzado en algún punto. No esperen que esto sea filmado, pero sí espero que estas armas sean usadas para buenos propósitos con pocas o ninguna bajas. Habrá muchos cambios repentinos con las leyes. Hay ciertos tipos de leyes que necesitamos reemplazar, además de la manera en que las instalaciones médicas operan, como también las escuelas, la educación, además de los gobiernos, cómo ellos responden a las necesidades de su gente. Todo ello tiene que cambiar, el modo en que nosotros existimos en este planeta. En fin, la gente se percibe a sí misma como afortunada. Cuando yo les pregunto a las personas de qué se sienten afortunados, ellos me contestan, soy afortunado en tener un trabajo. Eso es entendible, pero ¿realmente eres suertudo de ir a trabajar a las 9 de la mañana tan arduamente? Tal vez seas afortunado en recibir un salario con el que puedas vivir, pagar tus cuentas, pero quizá no te alcanza para ir de vacaciones o comprar una casa rodante en la que puedas vivir también. Lo que trato de decir es que la humanidad no fue diseñada para vivir de este modo. Fuimos diseñados para ser alegres, felices y vivir cada día plenamente. Pero si tienes un salario muy pequeño que no te permite hacer eso, entonces, ¿por qué hay tantos de nosotros que aceptan tal situación? Simplemente porque la élite maquina para que sea así. Hay gente que me dice que es afortunada de tener un trabajo, pero después encuentran en las revistas a ciertos personajes exhibiendo quizás una bolsa valorizada en 1,000 libras o 1,000 dólares, o zapatos de 5,000 dólares, tal abrigo o tal sombrero, y se nos dice que ello está muy bien, que necesitamos imitar a esos personajes. Pero, ¿cómo podrías hacerlo si tienes un trabajo normal? En vez de recibir noticias vitales e importantes, las noticias tratan de lo que este tipo de gente hace, que salen a cafeterías, se compran tal cosa. Hay quienes redactan estas historias y entumecen a la gente con dichas noticias, ya sea BBC o cualquier otro noticiario. A la mayoría del público le tienen hipnotizados y adormecidos con noticias sobre personajes famosos. Así pues, hay tanto que tiene que cambiar en este planeta. Y lo sabemos. Tenemos lo necesario para ser felices. Felices porque sabemos la verdad. Pero no felices por la manera en que el sistema nos trata. Y de hecho, tampoco por cómo nos tratan nuestros amigos o familiares. Muchos de ellos piensan que en realidad estamos desatinados o que deliramos. En ese sentido, sí estoy esperando que los medios de comunicación caigan, que televisoras, celulares o correos electrónicos caigan, porque entonces podré tomarme yo unas vacaciones, algunos días de vacaciones forzadas. Cuando todas estas cosas por fin sucedan, algunos de los despiertos dirán, algunos de ustedes dirán, por fin, ya era hora de que pasara muy bien. Y todos los que se rieron de ustedes o los discriminaron, les preguntarán, ¿qué está pasando? Ahora mi vida parece estar de cabeza. ¿Qué está ocurriendo aquí? Y eso producirá una situación peculiar. Depende de si esas personas han sido amables o no contigo. El hecho de que te motive a asistirles. De manera ideal, los educarás, les mostrarás que tú fuiste capaz de ver la verdad, que ellos no vieron, y que lo mejor sería que se pusieran al día y también que averiguaran lo que está pasando. Asimismo, esperamos recibir apoyo, ya sea por medio de televisión o radio. No lo sé, pero esperamos contar con algo que señale lo que hemos estado afirmando. Sería magnífico que los principales medios de comunicación cooperasen con nosotros. Sería excelente para la gran mayoría de los noticiarios convencionales que estos dijeran la verdad. De este modo, sería aceptada mucho más fácilmente. Si hubiese un sistema de transmisión de emergencia, mucha gente diría que se trata de un golpe de Estado, un golpe militar tal vez, y tomaría más tiempo ganarse su voluntad. Mientras que si el mismo noticiero que han visto mes tras mes se presentara y les dijera, olvídate de todo lo que te he dicho ayer, que esto es verdadero.
entonces el público lo creería, indudablemente, porque así es como han estado condicionados para creer lo que las personas en la televisión o en el periódico o en la radio les dicen. Así viene siendo. Y para aquellos que por primera vez me escuchan, ¡qué bárbaro! ¿Dónde han estado? Aquellos que no les incomodará que yo les comente lo siguiente, puesto que es relevante. Los estadounidenses siempre han tenido, en cierto modo, más dinero que los británicos, pues son mayoría. Allá tienen más tiendas de donas que las que hay en mi país. Así que ellos han tenido más dineros para pruebas y proyectos. Uno de ellos fue ver cómo los jóvenes estaban condicionados por sus autoridades. En la actualidad, esto no estaría permitido hacerlo. ¿Mm? Hace por lo menos 20 años que lo que les voy a narrar ocurrió. En realidad sucedió en una escuela británica, no en una estadounidense, aunque también se han efectuado otras experiencias similares allí. Pero yo conozco este caso británico. Me lo comentó un director de colegio hace unos 20 años. En resumen, lo que pasó es que dos personas fueron a un salón de clase donde había niños de 11 años de edad. Estos adultos vestían como mecánicos, es decir, con overol, y asientos y sucios. Lucían como que habían acabado de desmontar algún motor. Entonces entraron y les gritaron a la clase, ¡rápido! ¡Hay una bomba! ¡Métanse todos debajo de sus mesas! Y estos dos tipos vestidos de mecánicos se metieron debajo de una mesa, pero ni un solo niño se metió debajo de nada. Ahora, luego, en un salón contiguo, había otro grupo de niños, pero con el mismo rango de edades. Allí entraron otros dos tipos, pero esta vez vestidos elegantemente, es decir, con camisa, corbata y zapatos finos. Todos los vieron. Luego los tipos gritaron, ¡rápido, métanse debajo de sus pupitres! ¡Hay una bomba! Enseguida, todos los niños se metieron debajo de sus mesas. ¿Se dan cuenta? Así se demostró que ciertas vestimentas suponen autoridad. Para cuando alcanzan la edad de 11 años, los niños entienden que si te vistes de determinada manera, eres importante. Mas si vistes de otra manera, no serías importante. Ahora bien, si mi auto se malogra, ¿a dónde creen que lo voy a llevar? Yo no querré llevarlo a un tipo que viste un traje fino y corbata, sino querré llevarlo a un tipo con overol y cuanto más grasiento, mejor. Porque eso significa que ese tipo sabe bien cómo reparar mi auto. Entiendan lo que les quiero transmitir. Esos niños estaban condicionados para responder ante instrucciones subliminalmente. Qué feo suena esa palabra, ¿verdad? Es decir, programados para creer que si una persona está vestida de cierta manera, entonces se le debería obedecer. Imagínate los años y años que el mundo occidental ha sido hábilmente engañado por el estado profundo. Eso es lo que hemos estado tratando de vencer. Por lo que al final la situación se debe reducir a una participación militar. En la práctica, no hay mucho que un individuo común pueda hacer. Si eres tú estadounidense y conoces la segunda enmienda y tienes un arma, ¿qué harías? No irías a la calle a decir, las elecciones fueron robadas, voy a luchar. Porque así solo te encontrarías peleando contra las mismas personas que respetas, incluyendo a policías, un guardia nacional y militares. Resultarías entonces luchando contra ellos. Pero eso no es lo que deseamos, absolutamente no. Así pues, son las fuerzas militares quienes tendrán que llevar a cabo el final del requerimiento. Y la población, ya sea que se encuentre en cualquier país del mundo, su labor es, francamente, no dejar que lo sigan engañando o timando. No se dejen enganchar por mentiras y sí, empiecen a resistir al abuso. Vean, si alguien se presentara a mi puerta y me dijera, ¿hemos venido para inocular por la fuerza a tus gatos? Yo no les permitiría bajo ningún punto
sino que resistiría físicamente, con mucho, mucho esmero. Todos tenemos el derecho a autodefendernos legítimamente. Si alguien se presenta a tu puerta para anunciarte que inoculará por la fuerza a tus hijos, ni siquiera te preocupes por lo que las leyes indican. Únicamente defiéndete y defiende a tus hijos. ¿Te das cuenta? Hay una tremenda diferencia entre eso, lo que equivale a una invasión de propiedad privada, y salir a la calle a ser excesivamente violento. En consecuencia, los tipos buenos nunca han deseado que la gente quede inmersa en las trampas. Nunca. Lo que han querido es que la gente buena, hombres, mujeres y niños, aprendan a objetar. A objetar. No, no me dejaré manipular. No lo consentiré. No utilizaré bozales. No haré otras cosas tampoco. No eres mi dueño. Si fueses mi empleador y me accionaras para inyectarme, en tal caso yo me marcharía. Pues bien, ¿qué tan difícil puede ser eso? Ya hay gente en CC que ha preferido perder su trabajo que terminar siendo inoculados. Eso es una elección consciente. Y es la elección de cada quien el cómo reaccionar ante lo que está sucediendo. Hasta donde me concierne, las inoculaciones son ilegales y son maléficas. Y por ello necesitamos que las cosas ocurran ya. En la actualidad considero injusto que se siga pidiendo a la gente que se someta. Creo que ya es tiempo para aquellos que ahora tienen el poder y la autoridad que redoblen sus esfuerzos, que empiecen a intervenir positivamente. Y cuando más pronto mejor. Entonces podremos nosotros decir amén. Así pues, esta no es una actualización acerca de un destino sombrío, sino uno esperanzador. Una actualización que promete que vendrán cosas mejores. Y confiamos en que esto empezará muy pronto. Yo sé, con toda certeza, que las autoridades iniciarán una segunda etapa de movimientos. Y lo que queremos es que todo el mundo tenga la vista puesta en ellas. Necesitamos percibir que nuestra fe en los militares o en los sombreros blancos está justificada. Al ver lo que sucede, por gracia divina ya todos notamos el ataque a las redes sociales y nos dimos cuenta cómo cierto servicio de correo electrónico cayó hace unos días. Yo, por ejemplo, no pude enviar mensaje electrónico alguno. Fue la primera vez que me ocurría algo así en 2 décadas. De esta manera, nosotros sabemos que esto es real, que está ocurriendo. Conocemos que los sombreros blancos tienen la capacidad y la determinación de hacer esto en realidad. Y entiendo que mucho debe suceder tras bastidores, pero vale la pena que todo el mundo observe una parte de lo que está ocurriendo para que tengan la confianza en las cosas buenas por venir. Y además es una llamada de atención a miles de millones de personas que agachan la cabeza como avestruces, ignorando por completo el trasfondo de la realidad. A veces necesitan que se les muestre cara a cara, tal que no puedan ignorarlo más. Esta es precisamente nuestra situación actual. Son pues tiempos interesantes en octubre. Es cierto que la Casa Blanca está iluminada de noche con una luz roja, pero el Palacio de Buckingham en Inglaterra quizás sería iluminado con una luz verde. Muchos edificios claves en el futuro quizás solo existirán en libros o en películas, ¿saben? Muy parecido a lo que pasó aquel fatídico 11 de septiembre. Esos edificios, esas torres, ¿se acuerdan? Hoy ya no están ahí. Apenas figuran en fotografías, libros o películas. Quizá en el futuro habrá ciertos edificios con los que estamos familiarizados, cuya vida útil tal vez esté por terminar. Y nunca se trata del edificio visible en sí, sino de lo que yace debajo.
Muy bien, gracias por su apoyo y por sus donativos. Siempre son útiles. Al inicio fui comunicado que el sistema financiero cuántico se haría efectivo y que entonces los militares redoblarían sus esfuerzos. Luego cambiaron completamente de los planes. Yo no voy a ampliar esto más, pues no le podemos ayudar a los tipos malos, ¿verdad? El estado profundo luego empezó a reaccionar. Muchos barcos y yates privados, además de helicópteros, han estado abandonando ciertas islas repletos de oro. Otro indicio incriminatorio que ha salido a la luz es pues que bastante gente ha estado retirando dinero de la bolsa de valores, cerrando esto y aquello. Se llegó al punto en que el plan fue cambiado para que las operaciones militares tuvieran lugar. Entonces varios como yo pensamos, al parecer tendremos algo de financiación para seguridad de nuestras organizaciones. No obstante, los militares lo manejaron de manera inversa. Y por supuesto eso fue acertado, ya que el otro lado empezaba a huir, a escabullirse. Ergo, los militares tuvieron que responder tal como lo hicieron. Y nosotros lo notamos cuando las plataformas de las redes sociales cayeron. Por todo ello, si tú estás en capacidad de contribuir con un donativo a Conectando Conciencias, por favor tenga bien efectuarlo a través de simonparks.org. Repito, simonparks.org. Concluyendo, no debería transcurrir mucho tiempo antes de que nosotros estemos en posición de poder realizar lo que hemos planeado. Pero hasta entonces debemos mantenernos sólidos. No me agrada la frase "no se retire". Jamás la he usado. Prefiero decir manténganse fuertes, manténganse sólidos, no caigan en el temor y hagan frente a las personas que intentan a propósito desestabilizarles o que estén ellos mismos tan inestables que se podrían volver contagiosos. Ustedes tan solo mírenlos y piensen, lo siento por ti, pero eso no es lo que representa la humanidad. Nosotros somos más grande que eso. Ahora sí, muchísimas gracias a todos. Ya queda poco camino por recorrer. Hasta luego. Cuídense.